Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Control Gamer, el programa dedicado 100% al mundo de los videojuegos de terror. En el programa de hoy vamos a tener el top 10 de los momentos más terroríficos en los videojuegos. Y en la reseña hablaremos de The Evil Within 2, Kemeyu. Uy, buena variante. Ya estamos arrancando, bienvenidos a Control Gamer. Es un honor para nosotros que nos estén acompañando, que nos estén sintonizando. Mariana, hoy te veo súper, ¿cómo estás? Pues súper, obvio. Vaya. Y yo te veo así medio monstruo. Oye, qué buenas orejas, ¿eh? Me encanta. Minecraft. Ah, tienes ahí al Pues niño estoy rata. bien, son las hermosas orejas. Excelente, bastante grosso. Como podrán notar, si no lo habían hecho ya con la introducción, estamos festejando. ¿Qué estamos festejando, niño? Halloween. ¿Y dónde están mis dulces? ¿Sabes que Constantin llegó temprano Vea, cuida tus palabras, mortal. y se las comió? Todos. ¿Y tú qué tenías antojo de un chocolate? Mariana te antojo de chocolate desde quién sabe cuándo. Vamos a dar ya inicio con el programa. Mariana, por favor, muestra a la cámara Silent Hills 2 con el segmento retro, un videojuego que salió en el 2001 y que desde entonces esa franquicia nos ha hecho sufrir en más de un aspecto. Sí, con esas películas horribles que Oye, y con la cancelación de Silent Hills. Ay, no, esa puro franquicia. sufrimiento, es puro terror psicológico esa franquicia. Capaz sí, más bien están preparando otro Silent Hills y todo esto de la cancelación y todo Era era una- parte del es que Es plan. que estamos viviendo nuestro propio Silent Hills. Bien meta. Vaya. Y específicamente Silent Hills 2, muchachos, ¿qué podemos decir del título? Es Súper cool. perfecto. Tiene muchas cosas, ¿no? Tiene una muy buena iluminación, arte 3D con buenos gráficos para su época, obviamente. Y claro, los monstruos se ven espectacularmente horribles. Oye, y bastante originales, ¿no? Tenemos que precisamente son esos monstruos lo que estamos platicando Sí, ahorita. son manifestaciones del subconsciente culpable de un esposo. De un James Sunderland. De un esposo cuernudo. Sí, si han jugado el juego, entienden más o menos saben qué lo rollo. que- Pero a mí me encanta este juego y lo más importante es tomar en cuenta que tocó temas que otros videojuegos no habían tocado. Deja todo el factor psicológico que tiene, explorar a más a profundo la sexualidad culpable de un humano y que se represente en formas físicas monstruosas como las enfermeras sexys. Pues, si jugaste el juego entiendes por qué tienen cara fea, pero tienen cuerpo. De chido. hecho, el escritor de todas estas cosas sí dicen que tenía sus problemas y sus fetiches y todo. Vaya. Solo ve Todos la los- escena final, la batalla final, ya con eso te das cuenta de... Sí, este ¿La escena vato está final, el enfermo. perrito? ¿No? Está enfermo. Están demasiados enfermos, sí. Oye, y uno de los personajes más icónicos, ¿no? El cabeza de El Pyramid pirámide, Head. el Pyramid Sí. Head, que nos ofreció este título bastante interesante, chicos. Vamos a ver directamente todo lo que tiene que ver acerca de Silent Hills 2, título del 2001, en nuestro segmento retro. Vamos a verlo. ¡Au! Y luego algo pasó con el... Desarrollado por Team Silent, Silent Hill 2 nos devolvió al mismo lugar que nos dio temor en la primera entrega. La siempre presente niebla y la atmósfera envolvente regresaban para limitarnos, capaces de jugar con nuestra mente y nuestros más profundos miedos. Esta vez, Silent Hill 2 se desarrolla en 1993, una década más tarde de la pasada entrega. James Sunderland era el protagonista, un hombre que va en busca de su difunta esposa en este lugar tras recibir una carta supuestamente escrita por ella. Murió a causa de una enfermedad terminal hace 3 años. Tras saber esto, era obvio que la historia sería oscura, un viaje interno a cada personaje, a sus frustraciones, al dolor y a la culpa reprimida. Por su aventura por Silent Hill, nuestro protagonista se encontrará con singulares personajes. Por un lado está Eddie, un chico que sufrió abuso verbal a causa de su físico y que contenía en sí una ira reprimida.
Por otro lado, Angela, una joven víctima de abuso sexual por su propio padre, y Laura, una niña huérfana. Está claro que esta entrega no podría faltar enemigos, aunque el juego pone mayor énfasis en la exploración usando una linterna y en la resolución de acertijos. Los combates contra grotescos enemigos no podrían faltar. Si en el primer Silent Hill estableció la atmósfera y el ambiente del escenario, Silent Hill 2 implementó algunas nuevas criaturas que se verían después en sus posteriores entregas. Por ejemplo, las enfermeras, nada que ver con las versiones del primer título. Técnicamente conocidas como Bubbleheads, las enfermeras de Silent Hill 2 lucían un aspecto sexualizado por su ropa teñida y su pronunciado escote. Por otra parte estaba Pyramid Head, un imponente ser con cuerpo de hombre y un casco de estructura piramidal. En ocasiones portaba una espada cuchillo enorme y en otras portaba una lanza. Entre otras de las novedades de Silent Hill 2, se añadió un efecto ruido, como tipo granulado a la pantalla, en señal de advertencia de la presencia de amenazas. Como en su predecesor, también teníamos estática en la radio como advertencia de peligro inminente. Aunque los maniquí se las arreglaban para pasar desapercibidas y darnos unos buenos infartos. Una de las características de Silent Hill 2 es que contaba con 6 finales, esto para dar más completa la experiencia. Para ello, el factor rejugabilidad era necesario para descubrir cada uno de estos y de disfrutar cada vez más de su estupenda banda sonora compuesta por Akira Yamaoka, músico japonés ligado a la serie de Silent Hill. Silent Hill 2 es de esos videojuegos en donde apagas tu consola y sigues pensando en ello, una obra que te marca. Pero eso sí, no esperes acción o algún lanzacohetes, esto es un survival horror puro y duro. Qué bueno que siguen con nosotros, espero que no tengan miedo porque yo estoy viendo un monstruo y es el monstruo de mi pasado que me persigue. Ok, que un día estará Minecraft, mejor. sin mí. Mira, solo Minecraft. tienes que voltear a ver las orejitas de Constantine. Para tranquilizarme un poco. Sí, para tranquilizarte y sonreír. Muy bien, vamos directamente con nuestro top 10. Aprovechando la temática, vamos a hablar de los momentos más tenebrosos en la industria de los videojuegos. ¿Algún momento que recuerdan ustedes que les haya hecho saltar del asiento o gritar o...? El primer zombie de Resident Evil, el primero. primer zombie. Sí, el primer zombie. Vaya. Lo que pasa es que vas apenas así como que qué está pasando, está tétrico, todo. Y el primer zombie te lo encuentras en una habitación, está en el suelo y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Y ¿Quién es ese hombre? lentamente volteas así viéndote mientras tiene así en sus manos que estaba comiendo el cerebro de una persona. Entonces Vaya, como vaya. que dices, ¡oh, por Dios! Oye, los perros también de Resident Evil que saltan por las ventanas. Deja también. todos los Sí. cuervos. No, Sí. No, para mí el momento más terrorífico en cualquier videojuego en la historia de la humanidad es prácticamente todo un videojuego que no te esperas que sea terrorífico, que se llama Heart of Darkness para PlayStation 1. A la gente se lo ha olvidado este juego, pero ahorita Sí. te vamos a refrescar más o menos de qué es. Pero básicamente eres un niño de 10 años, tienes tu pistola láser, tu perrito, tienes que pelear contra sombras tenebrosas, pero no ves lo que hay en la siguiente pantalla. Entonces cuando pierdes o las sombras te atacan, te parten a la mitad, te asustan, te desmiembran. Es algo bien grotesco y bizarro para hacer un juego de niños. Yo me acuerdo que me asustaba demasiado. Qué miedo. Sí, eran 2 discos para acabarla de amolar. Sí, o sea, en no serio. Oh, Dios. Ay, no puede ser. Y hablando de niños que están pasando por momentos difíciles, el momento sí, uno de los momentos más terroríficos que tuve fue en Limbo, la araña. ¡No! La persecución de la araña. Bueno, desde que te la topas por primera vez, que no sabes qué hacer Sí, caminar, estas animaciones ¿no? tan feas también que tiene cuando pierdes la vida. Y la persecución que es completamente así frustrante. Chicos, vamos a ver el top 10 de los momentos más tenebrosos en los videojuegos. A ver si su favorito se encuentra en la lista. Oh, No, ¿cuál favorito, va? cuando entré al camerino y vi a Moy cambiarse. Sí, horror.
los videojuegos encontramos varios momentos épicos, dramáticos, divertidos y de terror, por lo que para hacerle honor a estas bonitas fechas tomaremos este último tema y les traeremos la lista de los momentos más aterradores que conocemos en los videojuegos. ¡Ay, qué mello! Número 10. El primer encuentro con Nemesis. Resident Evil 3 Nemesis. Es una escena rápida y sin embargo te deja claro que Nemesis sabe dónde estás y que buscará el momento adecuado para destruirte. Esto genera una tensión constante durante toda la misión, misma que se intensifica cada vez que escuchas cómo se rompe una ventana a la distancia. Por supuesto, decides ir a investigar qué fue lo que pasó. Número 9. La pelea con Gaias en Airbound. Earthbound es un título clásico que a simple vista parece ser muy agradable, pero en algunos puntos específicos del juego nos deja ver que en realidad las cosas son más densas de lo que parece, sobre todo en la culminación de su historia en la batalla contra Gaias. Sin duda una de las peleas más sofocantes emocionalmente que hemos tenido. Número 8. El camino de sangre de Max Payne. Max Payne es un juego que expone cómo la desgracia puede empapar la vida de un hombre, pero ninguna persona mentalmente estable está lista para ver lo que se muestra en una parte del juego en la que, gracias al alcohol y otras sustancias, nuestro protagonista experimenta una de las alucinaciones más aterradoras que veremos en un juego, un laberinto infernal que nos perseguirá para siempre. Número 7. Margaret Baker te ataca en Resident Evil 7. Resident Evil 7 es un juego que siempre nos mantiene alerta de la situación, pero sin duda nunca se pone tan tenso el ambiente como cuando Margaret Baker nos ataca violentamente. En un punto del juego dura un rato diciéndote que te vayas y que la dejes en paz, pero como buen protagonista no hacemos caso. Bueno, pues Margaret no se queda con las manos cruzadas y decide dejarte claro que no eres bienvenido, mostrando su verdadera naturaleza. Número 6. El primer encuentro con Jason en Friday the 13th de la NES. Friday the 13th para la clásica NES fue odiado por todos ya que era demasiado complejo para las mentes ochenteras. El juego era lento, anochecía de pronto y había sonidos extraños. Cuando menos nos dábamos cuenta, después de caminar sin saber a dónde ir, un chirrido misterioso interrumpía la música. De la nada, aparecía rápidamente una figura vestida de morado. ¡Bam! Era Jason que nos estaba atacando. Número 5. El encuentro con el necromorfo en Dead Space 2. Dead Space 2 nos dio una clase de cómo se debe hacer un survival horror en el espacio y sin duda lo que se lleva todo el crédito es la figura del necromorfo. Como si no fuera suficiente con saber que un necromorfo te está acechando, también hay que lidiar con sonidos que indican un ataque en cualquier momento. El necromorfo per se no genera tanto miedo, pero cuando lo mezclas con el sonido ambiental, la cosa cambia rotundamente. Número 4. Los maniquíes de Condemned. Bien, los maniquíes son bastante terroríficos ya de por sí. Esa postura estática impredecible y ese rostro que nunca termina de formarse pueden ser impactantes en una atmósfera adecuada. Pero hay un momento en el first person shooter Condemned con estos particulares y paliduchos personajes que te quitan el aliento. Haz de cuenta algo así como los fantasmas de Mario World, pero mucho menos amistosos. Número 3. El primer zombie de Resident Evil. Cuando el primer Resident Evil salió, muchos niños se hicieron los valientes para soportar este juego. Sin embargo, todo el esfuerzo era inútil una vez que aparecía ese zombie al final del pasillo en el título original de la saga, ya que por primera vez te dabas cuenta que este juego no se andaba con rodeos ni sustos sutiles. Su rostro volteando lentamente, piel grisácea y labios llenos de sangre. La bienvenida perfecta a Resident Evil. Número 2. La secuencia del agua de Amnesia: The Dark Descent. Si creemos que el acecho y el elemento sorpresa configuran la base de las secuencias terroríficas, entonces ¿cómo dejar fuera este gran momento de Amnesia? Lo tiene todo, una iluminación sofocante combinada con música que genera tensión y la respiración del peligro que nos acecha. Todo deriva de una persecución a nivel de agua que puede llegar a causarnos un infarto. Número 1. La niña que se arrastra de Fatal Frame 2. Imagina esto, nos encontramos en una villa poseída buscando a nuestra hermana gemela. De pronto, entras a un cuarto donde unas muñecas de ojos muertos comienzan a mirar y la puerta se cierra. El cuerpo sin piernas de una niña comienza a arrastrarse hacia ti y te pide que juegues con ella.
Las palabras se quedan cortas ante la incertidumbre de la situación tan oscura. Lo único que no nos da temor es a equivocarnos con la afirmación de que esta es una de las escenas más atemorizantes en los videojuegos, y por ello se lleva el primer puesto en este top 10. Control Gamer Top 10, los momentos más tenebrosos en un videojuego. Ball turret gunner inbound. Target zone confirmed. Buy the season pass and get the Carrington bonus map. Qué bueno que siguen con nosotros porque llegó el segmento de opinión. Vamos a estar aquí hablando, debatiendo, aprovechando que es así la temática terrorífica, tenebrosa. Vamos a hablar de algo que yo creo que debe ser importante y desarrolladores de videojuegos tomen nota, Ok. porque estamos a punto de decirles, vamos a platicar sobre qué es lo que hace a un buen juego de horror. Opiniones. Opiniones. Es el silencio para armar la Sí, atención. sí, sí, es para... Sí, sí, sí. ah. Sí, precisamente esos silencios Tensión. es lo que debe de hacer. Bueno, ya habla Lo que de tiene eso. que haber. Estoy diciendo que esos silencios dramáticos es Debe lo que tener un debe videojuego. tener un videojuego de terror. Esos, porque precisamente cuando le das a la imaginación a las personas, o sea, dejas así completamente ese espacio, la gente se maltripea y Sí. empieza a imaginarse cosas que no existen. Muchas veces es nomás un muro negro y la gente ahí ve a lo lejos una monja, un niño, una persona decapitada y así como que dices, solo es O una un monja muro niño negro. decapitada. No, una monja Sí. niña Todo combinado. como en fuego. En fuego, No, en nada llamas. porque- Sí. No, honestamente yo considero que lo que hace un buen juego de terror no es el factor de scare jumps. Para mí eso es como que la fórmula más barata para vender un videojuego de terror. Es como que, te asusta. Yo creo que la historia es lo más importante de un videojuego de terror. Si logras que te envuelva, y a pesar de que tú sabes que te van a asustar en cierto punto o que te estás haciendo sentir incómodo, pero la historia está tan buena que quieres seguir adelante, o sea, quieres sufrir psicológicamente para ver el desenlace de esta historia. Para mí eso es lo más importante. Muy bien. El gran ejemplo es el que acabamos de presentar, Silent Hill 2. Es horrible, cada vez que das una vuelta en una esquina sabes que te va a salir algo horrible, pero estás tan entrado en qué está pasando que vas a seguir jugando. Muy Lo bien. mismo pasó con Resident Evil 1, lo mismo pasa con Five Nights at Freddy's. No se crean, ese no, Oh, que la- ese no estoy jugando, pero para mí la historia es lo más importante. Muy bien. Y es que es difícil poder decirlo, ¿no? Si fuera sencillo determinar así, enlistar. Es que un videojuego tiene terror, pues no habría juegos malos, sin embargo hay juegos de terror que son malos. ¿Por qué? Porque
lo que nos asusta es muy subjetivo, ¿no? Es muy propio de cada uno de nosotros. Sin embargo, sí hay ciertos elementos que pudiera haber. Para mí, uno de los factores más importantes es el desempoderamiento del protagonista. Yo me tengo que sentir así como que no puedo hacer nada. Como que no tengo la capacidad de enfrentar a los enemigos. Lo único que tengo es un cerillo para Eres ver la en la Ashley de noche. Resident Evil Soy 4. la Ashley que nomás se está quejando y arruinándolo todo. Y la tensión, algo muy importante también es todo lo que tenga que ver con el audio. Si se escucha siempre un constante murmullo, se escucha quizá unas notas graves que no sabes que eso nos crea tensión. Y exacto, una historia que te permite seguir jugando, ¿no? Porque por ejemplo yo empecé a jugar BioShock y me asusté y lo quité, ¿sabes cómo? Y duré años hasta después volví a poner BioShock. Me asusté y lo quité. Muy. ¿Por qué se burlan de mí? ¿Qué pasó? Está más niño. Bueno, ¿ustedes qué opinan, chicos? ¿Qué es lo que ustedes consideran que debería tener un buen videojuego de terror? Pónganse en contacto en nuestras redes sociales y compártanos sus opiniones. Vamos a un corte y regresamos aquí en Control. No se vayan. Pollito. Pero tú invitarme, No nos hagan mucho caso, pero el survival horror es quizá uno de los géneros dentro de la industria más reformados y que no sigue ningún parámetro establecido, sobre todo si buscamos variantes como el horror psicológico u otros ejemplos. ¿Cómo empezó? ¿Cómo le fue en su mediana edad? ¿Y cómo es actualmente? La cosa ha cambiado mucho. El problema con esto es que a veces nos levantamos el cuello diciendo que tal juego representa la mejor esencia del terror o que aquel otro juego revive las viejas glorias del género, pero la verdad es que no hay nada escrito en piedra y el terror se puede medir de muchas formas, cosa que nos hace preguntarnos qué es lo que debe de tener un buen juego de terror. Antes que nada, y para crear líneas desde un principio, lo que hoy conocemos como un buen juego de terror moderno ha seguido parámetros que se alejan mucho de las joyas del género como Silent Hill o Fatal Frame, y si nos detenemos reflexivamente a ver el porqué de esta regalada y constante conducta de los juegos modernos, nos daremos cuenta de que es un formato que toda la audiencia que crea o consume gameplays en internet encuentra muy atractivo. Todos los juegos están en primera persona, con una casa, hospital, escuela abandonada o bosque que explorar. Usan ese formato para que el usuario se meta tanto en el juego y así elementos como los jumpscares se puedan aprovechar al máximo. Pero ¿solo nos asusta o realmente nos causa terror? Por definición, el terror es un modo de defensa ante una amenaza que atenta contra nosotros, pero no solo porque salga algún asesino o demonio que quiera acabar con nuestra vida. El terror mayormente viene de lo desconocido, de algún trauma de la infancia que nos causa dolor, de una etapa de conflictos existenciales que nos hace salirnos de nuestra zona de confort y no nos deja dormir por la noche, o de cualquier otro pensamiento que nos cause repulsión o incomodidad. La tasa de medición del miedo y la forma en cómo provocarlo es muy amplia, pero los juegos de terror actuales nos están siendo creativos en ese sentido y buscan crear al terror con recursos ya bien conocidos para no salirse del parámetro atractivo. Ya saben, para la gente que consume videos de Let's Play en YouTube. Bajo ese punto, hasta el teaser jugable de Silent Hills no termina de crear una verdadera atmósfera terrorífica. Sin embargo, aunque parezcamos disco rayado, donde verdaderamente encontramos terror para la construcción de sus elementos como un todo, son las viejas obras en tercera persona que quedaron en la mente de todos aquellos que jugaron a su tiempo. Juegos como Silent Hill 2 conseguían tocar dos temas que persiguen al humano, no solo en la oscuridad de la noche mientras duerme, sino también cuando alguien está comiendo durante el día o cuando se encuentra en el tránsito de la tarde. La muerte y el sexo. Bajo esos dos conceptos, la psique humana reacciona fuertemente y le da vueltas la cabeza una y otra vez. Es por ello que juegos como Silent Hills usa estos dos tópicos en simbolismos y deconstrucciones para poder impactar al jugador, no solo por un susto súbito, sino por irrumpir fuertemente su subconsciente. El miedo a lo desconocido, no solo de monstruos o situaciones de riesgo con fantasmas y sangre por doquier, también situaciones de riesgo que con el juego de cámaras, los sonidos y detalles puedan hablarnos directamente a nuestra cabeza y ponernos completamente incómodos, con ganas de salir corriendo y no detenernos aunque nadie nos persiga. A eso es a lo que se le puede llamar un buen juego de terror.
Regresamos con más aquí en Control Gamer, en el especial de Halloween. Vamos a hablar de un juego que se aproxima, que va a estar, pero de medio. Call of Cthulhu. Cthulhu. Va a ser interesante, ¿no? Tengo Cthulhu. No, se ve muy bueno. La verdad, cualquier cosa, ya sea libro, película, lo que sea, que tenga que ver con Cthulhu y toda la mitología Lovecraftiana, para mí, bate mi dinero sin pensarlo. Toma todo mi dinero. Y la verdad, este juego se ve bien intenso. Como tú lo mencionabas, se nota que le van a quitar todo el poder al personaje y vas a ser un personaje sin fuerza, una persona del día común y corriente. Y se ve muy bueno. Aparte de que los gráficos se ven excelentes. O sea, cualquier historia que tenga que ver con Cthulhu, la voy a comprar. Sí, que de hecho, pues casi no se sabe del título en sí, ¿no? Sí vemos por ahí algún, una isla, ¿no? Tenemos una casa, tenemos un muelle. Científicos adoradores tenemos de a este investigador privado que es nuestro protagonista, que no se sabe si son pesadillas las que está teniendo, si está haciendo parte de algún experimento. Sabemos que es un veterano de guerra, que es un investigador. No se sabe qué es lo que está pasando. Si está atrapado en esa isla. Sí, está muy, muy grosso. A mí me tiene así tenso. Yo los juegos de terror y yo no combinamos. O sea, todavía no sale y ya estás tenso. No, ya estoy todo mal. No, Fíjate que ya. no se ve tan terrorífico, más como aventuresco. Sí, pues es un RPG de investigación. Es como un thriller, pues. Sí. ¿Te acuerdas la película de DiCaprio de la isla siniestra? Se Sí. figura eso en videojuego, básicamente. Vaya. Y Es sí, interesante. Y sería perfecto, la verdad. Hay un videojuego que parece que se llama Ether One, creo. Que no es Ether- terrorífico, sí. pero es Pero parecido. la verdad, honestamente lo estoy esperando. La premisa se ve interesante, el concepto se ve hasta eso ciertamente original. Ujú. Así Misterioso. que hay que esperarlo. Sí, le damos el approval. Le damos el approval basado en un videojuego de rol que salió en el 81. Ahora ya la adaptación para videojuegos lo vamos a tener el último día del año. El 31 de diciembre va a estar disponible para PlayStation 4, para Xbox Qué One y buenas computadoras épocas. con Windows. ¿Tú lo vas a comprar, Mariana? Sí. Excelente. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. No se despeguen aquí en Control Gamer. Mariana, me lo tenés que comprar. Ok. Call of Cthulhu es un juego de terror psicológico que promete ser un deleite visual y surrealista con interesantes momentos de suspenso que logran ponerte la piel de gallina. Inspirado directamente en la literatura de H.P. Lovecraft y el terror que él plasmaba en sus novelas, el título utilizará los recursos establecidos por estas obras, creando un ambiente tétrico y una narrativa que de momento apunta a ser excelente. Call of Cthulhu nos sumerge en una pesadilla en primera persona que nos pone en el papel de un investigador de pasado turbio, cuyo periplo comienza cuando es llamado para resolver una misteriosa muerte en una isla de Boston. El peligro, perder la cordura. Esta será una constante en Call of Cthulhu, con una trama situada en la década de los 20 y una cuidada ambientación repleta de abundantes toques góticos. Técnicamente hablando, el juego cuenta con gráficos bien definidos donde podrás observar de manera vívida los acontecimientos. Y esos momentos donde el juego te lleva a situaciones cósmicas y surrealistas cuentan con una animación fluida que transmite esa sensación de inmersión que no te dejan despegar tu vista de aquello que está pasando. Cabe destacar que ya existía un juego anterior a esta temática Lovecraftiana, llamado Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, e igualmente adaptado totalmente a este estilo de contar una historia y ambientación, con criaturas de los textos de Lovecraft y un ligero enfoque más específico a las sombras sobre Innsmouth. Un muy buen título, al menos hasta su primera mitad, aunque eso sí, merecía un recibimiento mejor al que tuvo. El juego estaba muy bien ejecutado, demostrando que este concepto puede adaptarse y encajar perfectamente en un videojuego. Nos deja con una alta expectativa de qué esperar en este nuevo título.
Lo que se ha dejado ver en este juego a través de los trailers del E3 y otros eventos importantes ya nos demuestra la vasta capacidad de sorprender al jugador con sus contundentes imágenes, y la seriedad que pueda lograr tener la narrativa consigue que el juego se presuma enganchante. Esperemos que el estudio aprenda de los errores que cometió con Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth y mantenga un ritmo constante, así como una curva de dificultad adecuada, pues, a pesar de no estar siendo desarrollado por el mismo equipo, sigue quedándonos un sabor agridulce que pudimos vivir anteriormente en nuestra primera referencia a esta nueva entrega. Confiemos en Cyanide Studio y esperemos que el apartado gráfico no sea lo más representante, pues a pesar de llegar a ser impactante, debemos recordar que muchas veces eso no es lo más importante. De momento solo nos queda estar al tanto de todo lo que pueda ofrecernos Call of Cthulhu y vivir en carne propia una novela de H.P. Lovecraft en nuestras casas. Y cuando esté en tus manos, juégalo de noche, disfrútalo con un buen audio, apaga la luz y disfruta del terror psicológico y cósmico. Solo no olvides que es lo real y que es producto de tu mente. Hola, regresamos. Yo soy Boy. Mariana. Sí, estamos en un momento de muchos nervios porque Constantine ya se levantó y ahí se está meneando un poquito para concentrar y equilibrar toda esa energía maligna, porque precisamente hoy va a criticar a esos videojuegos independientes que han trabajado arduamente. Maldito Constantine. Maldita sea, Constantine. Exacto, es que esto está demasiado cómodo. Ok, sí, Mariana lo mencionó en el programa de hoy. En este segmento en específico les hablaré de lo que odio de los juegos independientes, sobre todo, específicamente porque no los odio a todos, el survival horror. Fíjense que aprecio mucho cuando los desarrolladores independientes empiezan a crear ideas que nunca habíamos visto en un videojuego, y en la gran mayoría de los géneros, tanto de acción, exploración, RPGs, han triunfado en niveles que no podríamos creer. Sin embargo, a la hora de hacerlo en el horror, en el survival horror en específico, todos los juegos son iguales. Todos tienen la misma fórmula. Tú, una lámpara en el bosque, una casa embrujada, tienes que buscar las hojas de un libro, tienes que buscar las recetas de algo, tienes que estar acá mientras hay alguien o algo o múltiples cosas que te andan persiguiendo en la noche. Entonces viene el factor más clichado, aburrido, usado de todos los tiempos, los scare jumps. Yo más que nadie, se me salió el gallo. Yo más que nadie aprecio un buen scare jump cuando está bien situado. Pero si todo tu juego es vendértelo a la idea de te voy a asustar, boo, todos siguen la misma fórmula, entonces ya te das cuenta que a la hora de survival horror no existe nada original ni creativo. El gran ejemplo de lo triunfante que fue Five Nights at Freddy. Todos recordarán eso, que básicamente es, estás sentado, ve cámaras, te asusto. Ay, sorry, tenía que hacerlo, disculpen. Pero sí, en realidad no existe ningún buen juego de terror independiente que te diga, esto es original. Porque como lo mencioné, hay tantos juegos independientes que han triunfado y han hecho hasta los propios géneros de sí mismos. Sin embargo, a la hora de juegos independientes de terror, todos son iguales. No hay ninguno que digas, este es mejor que el otro porque es original. Hasta la fecha no había ninguno. Pero bueno, hay más razones por las cuales los juegos de terror independientes no son tan buenos como tú crees. Así que te invito a ver la siguiente cápsula. ¡Te asusto!
¿qué le pasó a los juegos de terror? Últimamente, Steam está plagado de juegos de terror de desarrolladores independientes. De hecho, podría asegurarte que sale un juego de horror de supervivencia india todos los días, lo que no sería tan malo si la gran mayoría de estos no fuesen un montón de basura. Lo molesto de esto es que todos los juegos tienen la misma aburrida fórmula, pero ¿qué hace que estos juegos sean tan malos? Dependen demasiado en sustos repentinos o en los jumpscares y no lo suficiente en los otros elementos que hacen grandes a un juego de terror. Con el surgimiento de los Let's Players, los juegos de terror se han centrado más en sustos baratos que en dar miedo. Sacrifican la atmósfera y la historia por eso. Un ejemplo de dependencia absoluta de esta mecánica es Five Nights at Freddy's o Slender en su defecto, donde no hay nada de terrorífico más que los jumpscares y estos se vuelven viejos y predecibles absurdamente rápido. En los últimos años, el género se ha alejado completamente de esos elementos del juego en favor a los jugadores y vemos cómo los personajes no tienen forma de defenderse en absoluto, en donde correr y esconderse se han convertido en la mecánica básica para lidiar con las amenazas de los personajes no jugables y todas esas cosas que andan al acecho. No voy a pretender saber cuál fue el primer juego en usar esta mecánica, pero en lo que a mí respecta se originó en Penumbra por Frictional Games y se ha convertido en una tendencia por completo. Penumbra se convirtió en una franquicia, al igual que Amnesia por los mismos desarrolladores. Luego está Outlast, los juegos de Slender, Albino Lullaby y un montón de otros independientes. Y ahora, incluso grandes títulos AAA de franquicia como lo vimos en Alien Isolation adoptaron esta misma dinámica. Esta mecánica es buena, sí, hay quienes les aterra la idea de algo desconocido sin manera de defenderte, pero llega un punto en estos juegos en el que ya puedes anticipar lo que puede pasar si no te mueves o incluso puedes predecir cuando ya la regaste y te vas a morir, lo que lo vuelve aburrido. Otra cosa es que de entrada ya sabemos cómo se ve lo que nos está persiguiendo y eso le quita bastante de lo terrorífico al juego. Nada invoca más miedo que lo desconocido y la mayoría de los juegos te arruinan eso casi desde el principio. Pero aún tengo esperanzas de que llegue algún juego de supervivencia de terror independiente que en verdad haga que mis palmas suden y que el corazón se me acelere. Se necesita una narración atractiva que te obligue a seguir jugando incluso cuando estés más asustado, un ambiente realmente atmosférico para sumergirte en un mundo aterrador y mucho suspenso para evitar que se vuelva aburrido y agotador. ¿Están listos? Yo estoy listo. ¿Estás listo, Mariana? Sí. ¿Estás listo, Constantín? Porque la hora de la reseña ha llegado. The Evil Within 2. la rata? Aprovechando esta temática de... ¿Y la rata está lista? Minecraft. Minecraft. The Evil Within 2. Sebastián Castellanos regresa después de... ¿Cuándo salió el primero? El 2014, ¿no? 14, 15, 16. Después de 3 años regresa y no puede estar más enojado con el mundo. Regresó al alcoholismo, cree que su hija está muerta y le dicen, ¿sabes qué? Lily está viva y te está esperando para que la rescates. Y ahí empieza toda esta historia, chicos. ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Vale la pena? Lo empiezas a jugar y te das cuenta que al principio no es Evil Within, porque básicamente el juego está dividido en 2 secciones. La primera parte, que es el principio, y la segunda parte, ¿Que es el final? Que es el final. No, pero lo divertido es que todo el principio, todas las primeras misiones, parece un juego de aventura tipo Tomb Raider que no tiene nada el factor terrorífico que en el cual el primero, pues, obviamente se sostenía. Era lo interesante, los villanos y qué era y que no tienes balas. Y ahora es como que más de acción, aventura. Ahora soy un superhéroe que mata a todos con mi arco electromagnético, rayos, Thor extremo bien intenso. Y de repente a la mitad del videojuego se hace terror. Pero cambia así de un nivel al otro y te quedas, ok, ¿qué está pasando? Pero igual, por ejemplo, ese factor me gusta porque hace que el jugador se mantenga como que diciendo, estoy bien, estoy seguro, no va a pasar nada, ya se siente tranquilo y seguro. Ahí es cuando, siempre ¿Qué no. es esto? Sí, aparte, aprecio los juegos que son difíciles, pero en serio que ves un montón de municiones y que todas nomás te den 2 balas. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Bueno, pues de ahí es un troleo bien suave. En cuestiones de las ironías, ¿no? De los clichés que vienen dentro de los videojuegos. Yo creo que estuvo bien.
hacer ese tipo de cambios, no por el hecho de que en sí los cambios estén bien implementados, sino porque es lo que tenían que hacer porque era una secuela. Si lo hacían igualito el primero, iban a recibir la crítica de que es lo mismo, que de hecho recibió críticas, por ejemplo, en el apartado gráfico, que en algunos momentos, e inclusive The Evil Within 1 se ve mejor que esta secuela, pero Sí. es entendible, o están utilizando el mismo motor gráfico. Y yo les tengo que agradecer que ahora tenemos esta especie como de hub, como de lobby, en un espacio pseudo mundo abierto, en donde pues nos dan más libertad, entre comillas, pero pues en realidad Ahora no te está puedes tan, subir a los tan techos. lineal. Ahora te puedes subir a los techos. No está tan lineal como el primero, sin embargo la historia resulta interesante. Y es cierto, al principio es como que no tiene tanto el factor ese de sentirte vulnerable. Del Sí mello. está vulnerable en el sentido de que si la riegas, los zombies llegan y olvídate, ¿no? Adiós a tu vida. Pero llega un momento en el que si estás explorando constantemente todos los mapas y estás agarrando todas las cosas para crear tus municiones y ese tipo de cosas, llega un punto en el que sí eres demasiado fuerte y puedes llegar a acabar con cualquier enemigo. No vamos a darle todos los detalles de lo que tiene The Evil Within 2 para nosotros en nuestra reseña. Vamos a verlo. Tango Gameworks y la omnipresencia de Shinji Mikami han vuelto a las andadas con la secuela de su único juego, The Evil Within, ahora manteniendo la promesa de no solo corregir los errores de su entrega pasada, sino también de entregar un título que pueda marcar la insignia de los survival horror, de al menos este año, con permiso de Resident Evil 7. ¿Lo consigue? Averigüémoslo. Volvemos a ponernos en los zapatos de Sebastián Castellanos, quien después de vivir una terrible experiencia en el juego anterior y ver toda su vida yéndose por el caño, le dan una palabra de esperanza que hace que vuelva al agujero. Al parecer, su hija está viva, y hay que rescatarla de algo o alguien. A partir de este punto es que nos veremos envueltos en una trama llena de sustos y malas intenciones, de monstruos peligrosos y habitaciones temáticas. A pesar de que a veces es difícil creer las intenciones por las que Sebastián Castellanos actúa y la forma en cómo se desenvuelven ciertos acontecimientos, chocan un poco con la ambientación en general. Narrativamente hablando, The Evil Within 2 consigue que todo sea más palpable y aterrorizado que el primero, y que el miedo a lo desconocido se sienta presente cada que veamos a un monstruo amorfo que nos persigue con agonía. Sin embargo, en el apartado jugable es en donde encontramos el esquema menos innovador. Si bien los mapas se han ampliado para que podamos sentir esta sensación de mapa abierto en donde podamos explorar los escenarios a nuestra conveniencia, siempre se siente lineal y poco vivo. Sin embargo, en donde hacemos énfasis por la poca innovación es en todo lo que rodea a la jugabilidad de nuestros protagonistas. Las reminiscencias del juego anterior son muchas y cosas como la inteligencia artificial, sobre todo en las secciones de sigilo, se sienten pues pobres y sin mucha sustancia. Eso sí, el juego sigue siendo un reto igual que la entrega anterior. Eso incluso contando con que ahora los enemigos serán menos, lo cual nos dice que el cuidado de las secuencias de peligro es mayor y mejor logrado. Aunque también el problema que veíamos en el primer The Evil Within se repite en este, y eso es que por subir algo brusco la dificultad de una batalla, provoca que la repetición de un punto de guardado se dé. Esto hasta el punto de que se pierda la misión con un jefe y por ende se pierda todo el impacto inicial. Pero para reponer esto, The Evil Within 2 nos ofrece un sistema de creación de materiales útiles para sobrellevar este martirio, lo cual resalta sobre su sistema de optimización y mejoras, el cual se mantiene casi idéntico al que vimos en la entrega anterior, pero no por eso significa que no funcione. Gráficamente hablando, The Evil Within 2 es un manojo de contrastes, mientras uno se pregunta ¿por qué es que hay problemas para cargar texturas en un motor gráfico tan avanzado como es el de id Tech 5? El diseño de los personajes y sobre todo de las criaturas sorprenden por su atino, consiguen que el juego nos pueda ofrecer una experiencia terrorífica, con criaturas inimaginablemente lúgubres y escenarios que nos invitan a la locura total. Como podrás ver,
poder contestar a la pregunta de que si The Evil Within 2 logra superar a su predecesor se presume fácil, pero si queremos hablar de calidad como un todo, ahí es en donde encontramos el conflicto. The Evil Within 2 es un buen juego, perfecto para estas fechas y para poder espantarnos de lo sobrenatural y desconocido. En cuanto a la excelencia jugable no esperemos mucho, pero al final de cuentas, la nueva obra de Shinji Mikami se disfruta, y esto al cabo del día es lo que nos debería de importar. Todo lo demás, fuera de los sustos, sale sobrando. Are you all right? Why wouldn't I be all right? Pues ahí lo tienen, la reseña de The Evil Within 2. Lamentablemente el tiempo ya se nos terminó, esperando que haya sido completamente de tu agrado, pero no te preocupes si te perdiste algún segmento del programa completo o programas pasados, todo lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Control Gamer, suscríbete, déjanos un comentario y déjanos tu like. Si quieres platicar conmigo, lo puedes hacer a través de cualquier red social. En todos lados estoy como Moy TV. También no olviden visitar nuestra página de internet myepicnet.com, donde tenemos noticias y muchas reseñas. Todas. Y también visiten mis redes sociales como La Güera Mariana en Facebook, Twitter y en Instagram como La Güera_Mariana. También no olvides buscarnos en Facebook, donde nos encuentras como Control Gamer TV. Y si tú quieres hablar conmigo personalmente, también puedes hacerlo a través de Facebook, donde me encuentras como Constantine Control Gamer. Eso fue todo, nos vemos la siguiente semana en esto que ya se acabó y se llamó Control Gamer. Te asusto.